Bienvenidos a Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Hoy nos acompaña don Francisco Aria y don Gustavo Elizondo, quienes pertenecen al FAC. Bienvenidos. Y para iniciar, ¿qué es el FAC? Porque muchos no sabemos. Entonces, si nos pueden explicar qué es, cómo está conformado. Con mucho gusto, Sofía. Un gusto estar también con Gustavo y poder compartir precisamente un poco de lo que es esta organización de cooperativas agroindustriales. El FAC es el Frente Agroindustrial Cooperativo. Es un grupo que está conformado hoy por 18 cooperativas en diferentes actividades del sector agropecuario. Son cooperativas que están en café. Las más importantes están dentro de este grupo de 18 cooperativas en la parte de producción de lácteos, de leche, cooperativas en el sector de cárnicos, en el sector de aceite de palma, de caña de azúcar, de sal, de frutas, de forma tal de que tenemos una representación muy importante de organizaciones que tienen una característica en común, además de que todas son cooperativas, y es que tienen una alta incidencia en el desarrollo local de las zonas donde se encuentran, que son zonas rurales, ¿verdad? Que tienen la particularidad muchas veces de tener una limitación en términos de las alternativas de empleo y de producción, y en donde todas estas cooperativas representan para esas zonas rurales un pilar de crecimiento económico y de proyección social muy relevante. Nosotros como organización no tenemos una estructura, somos organizaciones que nos une un propósito, y es precisamente impulsar el desarrollo del modelo agroindustrial cooperativo y el cooperativismo en general. Todas son, o la gran mayoría, son cooperativas de más de 60 años, o sea, tienen una trayectoria muy importante con una conformación asociativa que en conjunto las 18 cooperativas asocian a cerca de 29,000 productores. Son productores pequeños y medianos en su gran mayoría, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque la presencia de la mujer en el cooperativismo agroindustrial es muy importante, y que al ser agroindustriales tienen la particularidad de que dentro de la misma cadena de valor está el sector primario, los productores, el productor de café, el productor de leche, de carne, el productor de frutas, y está la parte de procesamiento de esa materia prima, ¿verdad? Entonces hay plantas productivas, hay plantas de procesamiento, de transformación, y también se tiene la comercialización. En muchos de los casos se tiene toda esa cadena, y eso es muy importante porque se generan una serie de sinergias que quedan dentro de la misma organización, y todo para beneficio del asociado, sus familias y de las comunidades, teniendo claro de que estas son organizaciones que precisamente los dueños son los productores y las productoras, porque las cooperativas son sociedades de personas, no son sociedades de capitales. Usted realiza un estudio sobre cooperativas. ¿Qué los motivó a realizar el mismo? Efectivamente, hay una ausencia, o hasta principios de este año había una ausencia importante de cifras para poder dimensionar esto que yo les estoy mencionando. Porque siempre tenemos, los que estamos en la actividad, somos conscientes de la relevancia de estas cooperativas agroindustriales, pero no teníamos esto cuantificado en cifras. Y cuando hablamos de esto sin tener cifras, se puede diluir, digamos, el efecto y el mensaje. Entonces nos dimos a la tarea, porque ya hay metodologías de análisis económico probadas, establecidas,
para poder cuantificar no solamente los impactos, sino también el beneficio económico neto que tienen estas cooperativas. Nos acercamos al CENECOP, al Centro de Capacitación y Estudios Cooperativos, y nos acercamos también al INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, cuya sede principal está en el país. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y logramos hacer un estudio pionero. No existe en la región un estudio que haya cuantificado estos elementos que les comento. Y en el mes de febrero, después de casi 2 años de estar desarrollando este estudio, porque pasó por el levantamiento de información de 12 de las 18 cooperativas de este grupo de trabajo, logramos reunir la información, obtener información también del Banco Central para poder hacer este estudio. Lo presentamos en la sala de expresidentes, repito, en febrero de este año, porque nos parece que el dimensionar la importancia que tienen estas organizaciones cooperativas era muy relevante. Así que hoy tenemos un estudio cuantitativo, pero también cualitativo, porque incorporamos la parte social, el impacto social y ambiental que tienen estas cooperativas en sus comunidades, y quizás una de las principales conclusiones del estudio es el fuerte beneficio económico neto que tienen las organizaciones cooperativas agroindustriales. Estas son organizaciones que están íntimamente encadenadas a las economías locales, al país, que compran insumos, que generan empleo, que pagan impuestos, que devuelven excedentes, y que todo eso se queda en las comunidades y en el país. Tienen un fuerte arraigo, repito, muchas superan las 6 décadas de existencia, y eso se refleja precisamente en los números, ¿verdad? Quisimos dimensionar en este esfuerzo no solamente el impacto de las cooperativas per se, ¿verdad?, de la existencia misma de la cooperativa, sino también los efectos multiplicadores en el crecimiento que estas cooperativas generan. En una visión de cadena, ¿verdad?, si nos imaginamos una cadena con diferentes eslabones, un eslabón es las cooperativas, pero también hay eslabones hacia atrás que son todos esos proveedores que se encadenan a la actividad de estas cooperativas, y hacia adelante también hay una serie que serían, digamos, los efectos indirectos, pero hay toda una serie de efectos inducidos hacia adelante en esa cadena, porque estas son cooperativas que emplean muchas personas, ¿verdad? Cerca de 8.200, 8.300 personas directamente enlazadas a estas cooperativas. Y cuando nosotros devolvemos el excedente, cuando pagamos la materia prima que el productor le provee a su cooperativa, cuando pagamos los salarios, toda esa masa de dinero también se mueve, ¿verdad?, porque todas estas personas consumen, van a servicios de salud, hacen turismo. Entonces, hacia adelante también hay una serie de efectos inducidos que dependen de la existencia de estas cooperativas. Entonces, este ejercicio permitió cuantificar todo ese efecto integral del indirecto, el directo y el inducido, para realmente dimensionar cómo es adecuado y cómo no se había hecho la relevancia de estas cooperativas y los efectos multiplicadores, ¿verdad? Por ejemplo, estas cooperativas, si bien es cierto, tienen o generan, como veíamos, permítame porque tengo yo por acá las cifras más claritas. En el caso, por ejemplo, de los empleos, de forma directa se generan 8.700 empleos, formales todos, que eso es muy importante. Pero cuando le sumamos los indirectos y los inducidos, llegamos a 35.500 empleos. Es decir, hay una serie
de empleos adicionales en una relación de 1 a 4, ¿verdad? Es un multiplicador de 4 veces. Por cada empleo que generan estas cooperativas, se generan 4 empleos en la economía global, en la economía total. Eso es muy relevante, ¿verdad? Hicimos también ese mismo ejercicio para otras variables, por ejemplo, la parte de producción y ventas, la parte de compras a proveedores locales, salarios excedentes y la parte de impuestos. Y por ejemplo, en la parte de impuestos, las cooperativas que sí pagan impuestos generan por los impuestos que por ley le corresponden, ¿verdad? 20 millones de dólares. En el año 2022, para tomar la referencia, ese estudio se hizo del 2018 al 2022. En el 2022 se generaron 20 millones de dólares de forma directa. Al sumar los efectos indirectos, o sea, los impuestos que pagan todos esos proveedores que se ligan y los impuestos que pagan todos esos comercios del cual los trabajadores y los productores consumen, llegamos a una cifra muy relevante de 52 millones de dólares, ¿verdad? Eso realmente es muy importante porque ha existido la percepción equivocada de que las cooperativas no pagan impuestos, ¿verdad? Y las cooperativas pagan todos los impuestos que les corresponden por ley, 11 impuestos más o menos. Pero ciertamente son, por su forma de organización, no están sujetas al impuesto de la renta. Y esa es una realidad. Nos gobierna una ley especial, la ley de asociaciones cooperativas. Pero entonces ahí es donde viene la otra parte del estudio, ¿verdad? Porque nos dijimos, bueno, no se paga renta y eso para el sistema económico se visualiza como un costo económico, ¿verdad? Es dinero que no está llegando, pero ¿cuánto le estamos devolviendo a la economía? ¿Cuál es el beneficio económico neto? Es decir, considerando ese costo que digamos, representaría el no pago del impuesto de la renta, que en términos correctos es la no sujeción. No se paga porque no somos sujetos. Hicimos el ejercicio a través de un modelo de insumo-productos, utilizando un comparativo entre las cooperativas agroindustriales y empresas que no son cooperativas para poder hacer el ejercicio de cálculo en todas estas variables que les mencioné. Y llegamos a la conclusión, después de todo el ejercicio, de que solo en el año 2022, esto se hizo para todos los años, ¿verdad? Por cada dólar que las cooperativas no estaban, o este grupo de 12 cooperativas no estaban pagando el impuesto de renta, le devolvían a la economía, ¿verdad? A través de todos estos efectos que mencionamos, 79 dólares. Es una cifra muy relevante, es una cifra, si se quiere, muy, muy alta, que se explica mucho por el fuerte encadenamiento que tienen estas organizaciones. El 95% de las compras que hacen estas cooperativas son locales. O sea, neteamos o se excluyeron o se restaron las importaciones de materia prima que se hacen para entender cuánto se quedaba en la economía. 95% de las compras. Y no es poco el monto de esas compras, ¿verdad? Estamos hablando de casi 2.800 millones de dólares, ya incorporando los efectos directos e indirectos. Si nos quedamos con solo las compras a proveedores locales de esas cooperativas, sin mencionar estos efectos multiplicadores, ya de por sí es una cifra alta, 1.166 millones de dólares en el año 2022. Entonces, claramente, cuando vemos esta realidad, cuando vemos que son cooperativas con un fuerte arraigo, las cooperativas no tienen la opción de irse. O sea, están muy arraigadas, ¿verdad?, a sus territorios. Entendemos por qué le devolvemos tanto beneficio a la economía y se concluye con cierta facilidad que el modelo agroindustrial cooperativo es un buen negocio para el país. Y es un buen negocio
porque el beneficio que se le está devolviendo es muy importante. Claro, tal vez si don Gustavo nos puede especificar, ¿verdad? Algunos ejemplos del impacto que tienen las cooperativas para el desarrollo comunitario y la economía también de las comunidades, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Agricultura, a usted, Sofía, por darnos esta oportunidad de visibilizar este efecto que hacen las cooperativas agroindustriales. Efectivamente, ya hubo un estudio anterior a este en donde se lograba determinar una diferencia en el desarrollo de ciertas comunidades, de ciertas zonas, a partir de la presencia de esas cooperativas. Cuando yo hablo de que, por ejemplo, ¿qué sería de Pérez Celedón sin Copeagri? ¿Qué sería de Tarrazú sin Copetarrazú? ¿Qué sería de Ota sin Copedota? ¿Qué sería de la parte de los cantones de Naranjo, de Grecia, de Palmares, de Atenas, si no estuvieran las cooperativas de café ahí, de café y caña? Entonces, desde ahí se ve, y por supuesto para todos los pequeños productores de leche que están allá metidos en lugares inhóspitos aquí de este país, si no estuviera los pinos recogiendo de la leche y los de Montecillos y Copeagropar. O sea, las cooperativas se vuelven, las cooperativas agroindustriales especialmente, forman una sinergia con los productores, incluso hasta un poco diferente con otras organizaciones, incluso cooperativas. Hay cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de ahorro y crédito para la gente es parte de su vida. Para la gente, las cooperativas agroindustriales no es parte de su vida, es su vida. Ellos dependen desde que siembran, por ejemplo, el caso de café, desde que siembran la matita, la acompañan, hay asistencia técnica, entregan el café, se les beneficia, se les da servicio de compra de insumos, de combustible y todo lo demás. Entonces, para la gente quitarle la cooperativa, y usted que es de la zona de la costa sabe qué pasó ahí cuando Copejolco salió, cuando salieron otras cooperativas, que yo siempre pongo el ejemplo que fue como que tiraran una piedra en un avispero cuando uno lo hacía chiquillo, como una travesura. Quedaron la gente con sin saber qué hacer. Bueno, por eso es tan importante fortalecer esas organizaciones, y ya está demostrado que no son pérdidas para el país. Con el estudio que está hablando Francisco se demuestra con números muy claros y con una organización tan creíble como es el INCAE, cuál es ese efecto que estamos teniendo. Entonces, cada vez, yo siempre he dicho, se nos habla de que somos cooperativas muy grandes. Es un ejemplo que siempre yo trato de defender, porque en realidad sí, Tarazú, Prina, son cooperativas grandes, pero yo sí pongo la símil, y la he usado muchas veces estos días, y es que nosotros lo que somos hormigueros grandes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tarazú son 4.600 asociados y asociadas, todos, la mayoría pequeñas, el 80%, con menos de 4 hectáreas de café. Y entonces, todos los efectos que logra la cooperativa se diluyen muy bien, se distribuyen, pero todos los esfuerzos que se hacen es una gran masa la que se está beneficiando. Entonces, si por ejemplo la cooperativa llega y distribuye, por ejemplo, como se hace un día de estos 2.000 colones, se le agrega a la fanega, son 280.000 fanegas, multiplique eso por esos 2.000 colones, y eso es un ingreso muy fuerte para la economía de la zona, y esa es la plata que se usa para pagar el pulpero, para pagar el peluquero, para pagar cualquier otro gasto. Entonces, esos son los que hacen que se active la economía. Y es la diferencia. Nosotros, como decía Francisco, no lo podemos ir, las cooperativas nacieron ahí, ya tienen 65 años, caso de Copetarrazú y Copedota, la Cope Victoria que tiene de los años 40, 80, por ahí, los Pinos que te dan 78. 78, ya son, que ya llaman una presencia grande y no nos hemos ido. Bueno, por desgracia se han ido algunas por problemas económicos, pero nosotros seguimos sostuvimos la economía, sostuvimos en el tiempo de pandemia, no hubo un solo despido en las cooperativas de agroindustriales, ahí seguimos funcionando, siempre hemos respaldado la parte de soberanía alimentaria con todo el esfuerzo que se hace, y entonces no es justo que nos vean como enemigos, nosotros somos amigos de la economía de este país. Entonces, los impactos se dan en casi toda la mayoría de proyectos que se desarrollan en estas comunidades, siempre tienen el aporte de las cooperativas. No voy a hablar mal de nuestros otras empresas privadas o multinacionales o que nos están llegando desde allá muy lejos, que llegan ahí y tienen todo su derecho de estar ahí, pero ellos, desde el punto de vista de aporte social, cero. Yo ayer les comentaba en una reunión que tuvimos que no dan ni un jueguito de vaso para un bingo. En cambio, las cooperativas siempre estamos respaldando que sea una actividad, por ejemplo, el caso de los pinos, todas las campañas que hacen para poblaciones vulnerables,
la campaña de la leche, la campaña de muchas obras que se hacen en comunidades, el caso nuestro, el caso de las cooperativas de la región occidental, Copenhague. Pero siempre tenemos participación, que se hay que colaborar en la construcción de un puente, que se hay que colaborar en arreglar un poquito la escuela, en arreglar el camino, ahí siempre estamos presentes. Y esas son las cosas que se deben considerar. Y la gente, buscamos eso. Muchas veces han metido mucha basurilla ahí entre las redes sociales y todo lo demás en contra de las cooperativas. Es que las cooperativas, que hay no se van a aprovechar, que no pagan impuestos, eso ya está demostrado que no es cierto. Y yo agrego algo. Por ejemplo, los excedentes sí son grabados, claro que sí. Es más, doblemente podría ser grabado porque nosotros al productor se le entrega el excedente, que en realidad es un ahorro de la actividad de la cooperativa. No es que es una utilidad de la plata que yo pongo y me la gané, sino es un ahorro de todo el proceso que se les hace. Se le entrega a ellos y ellos en esa entrega tienen que pagar un 10% de ese excedente. Entonces sí se paga. No es cierto que no pagamos, somos parte, somos la formalidad. Nosotros somos en ese exacto, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene la seguridad de que todos los trabajadores que están en las cooperativas agroindustriales se les paga completo todas sus garantías sociales. Y esas son las cosas que nos hacen diferentes a otro tipo de empresas. Claro, don Gustavo, no sé si usted nos puede ampliar un poco también sobre el cambio generacional, ¿verdad? Cómo atraer los jóvenes a estas cooperativas y actividades agroindustriales. Sí, el cambio generacional se está dando fuerte, se nos está convirtiendo en una gran amenaza. ¿Qué sucede? Bueno, uno de los casos es la división de la tierra. El señor tiene 8 hijos, más que ella, que somos bastante prolíferos, 8 o 6 hijos, y de la finquita que era digamos, de 10 hectáreas, que sería mucho, ya va a quedar en 2 por persona. Entonces, cada vez se hace más difícil poder, de ese poquito de tierra, poder generar una actividad que sea rentable. Más en el caso del café que hemos pasado, ahora el precio está muy bien, pero con el tipo de cambio, nada ganamos, porque la buena cantidad de dólares que traemos después de vender el café aquí se diluye en este tipo de cambio, que es uno de los grandes problemas que tiene el sector exportador. Pero entonces, eso hace difícil. Los muchachos estudian, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos tratar de hacer? Que la actividad como tal se le vuelva atractiva. ¿Cómo se vuelve atractiva? Cuando logremos una agricultura sostenible, una agricultura de precisión, en donde ellos, tal vez en espacio, mejoremos la productividad, ellos puedan, como hay mucha gente, por ejemplo, microbeneficios, donde pequeños empresistas han empezado. Nosotros somos aliados de esos microbeneficios. Han logrado llevar su tipo de café, han obtenido precios muy buenos, y entonces hacer de esa actividad algo que sea atractivo. Y al hacer atractivo, ellos van a volver a la actividad y motivarlos al sistema, a la diferencia de nuestro sistema con respecto a otros sistemas económicos. Y en eso estamos, pero no crea, ya es una lucha, ¿no? Los promedios de edad, en el caso de Copetarrazú, andan en 52 años, es el promedio de los asociados, es muy alto. Pero es una lucha que tenemos que llevar para hacer que esos jóvenes se vuelvan a enamorar de la agricultura. Don Francisco, por otro lado, uno de los retos que tiene en este momento el sector agro en Costa Rica es la posible adhesión al Acuerdo Transpacífico. ¿Cuál es la posición del FAC ante esta situación? Sí, Sofía, este es un gran tema. Yo diría que es el tema en este momento que nos ocupa y nos preocupa, porque cuando hacemos la consulta a todas las cooperativas que forman parte de nuestro grupo de trabajo, ninguna ve oportunidades en estos mercados lejanos que contempla este acuerdo, y sí ven amenazas importantes. Por eso es que lo que nosotros hemos planteado, y teniendo presente que dentro de los 12 países que conforman hoy esta alianza, este acuerdo transpacífico, hay 6 de los mismos con los que ya tenemos acuerdos bilaterales, muy poco aprovechados, dicho sea de paso, porque lo que se destina a esos mercados con los que ya tenemos acuerdos no llega a un 5%, digamos, como país. Nuestra posición es que se respete lo que hoy existe en los acuerdos bilaterales que ya están negociados. En esos acuerdos bilaterales se hizo toda una negociación
y se reflejaron las sensibilidades que tenemos los sectores agropecuarios, las actividades que les mencioné al principio, y bueno, quedaron reflejadas en esos acuerdos bilaterales, con exclusiones en muchos casos. Pero en el caso de Transpacífico, al tener como base un acuerdo como el logrado con Estados Unidos, se descartó a puertas que pudiesen haber exclusiones. Y aunque se vayan a negociar periodos de desgravación o de disminución del arancel a ciertos años, la verdad es que la espada de Damocles está ahí y todos los plazos se cumplen, ¿verdad? Y producir en este país no solamente es retador, sino que es muy caro, ¿verdad? Lo que entonces visualizamos es una cancha de juego muy desnivelada en contra del productor local que tiene que lidiar todos los días con todos esos retos, con toda la complejidad que significa la producción agropecuaria. Y al final terminamos siendo una economía muy pequeña cuando nos enfrentamos, ¿verdad?, con países de una escala productiva, de una condición para producir por parte de sus productores muy asimétrica con relación a nuestro sector productivo. Un sector productivo que no le tiene miedo a la competencia, que está acostumbrado a competir, que ya compite. Tenemos hoy la apertura plena con el principal socio comercial que tiene el país, como es Estados Unidos, pero que ante esa realidad, que se sigan abriendo más frentes sin tener las condiciones para poder seguir siendo competitivos, lo que vemos realmente es que estaría poniéndose en riesgo la sobrevivencia del sector, de todas estas cooperativas. Y como decía Gustavo, son cooperativas que en un escenario en donde no desaparecieran de las zonas donde están, esas zonas entran en crisis, ¿verdad? Son productores que están acostumbrados a producir café, a producir leche, a producir carne, a producir frutas, y que moverlos a otras actividades es muy complicado. Por eso hemos manifestado en diferentes foros a las autoridades que están llevando a cabo este proceso, ¿verdad?, que el sector se opone a que nos integren a este acuerdo, que además es una adhesión. Si el gobierno y el país decide seguir adelante con el proceso como lo está haciendo, bueno, es una decisión país, pero que se respete la posición y que se escuche la posición de los sectores que han levantado alertas, que han planteado las posiciones con claridad, con justificación, de no un temor a competir, pero sí de la importancia de que los procesos de negociación como este y como muchos que han habido en el pasado reconozcan las sensibilidades y la realidad del sector agropecuario. Creemos que este es un modelo este es un modelo de integración al mercado internacional que muestra signos de agotamiento importantes. Tenemos 25 años o un poco más de que el país tomó la decisión de integrarnos al comercio internacional a través de la negociación de acuerdos comerciales internacionales. Tenemos 18, más o menos, acuerdos comerciales hoy vigentes. Y uno de los objetivos era la diversificación de mercados. Y 25 años después, el socio comercial más importante sigue siendo Estados Unidos. Y hoy vemos pues todas las incertidumbres que se tienen por las decisiones y las variaciones en las reglas del juego que ha tomado este socio comercial, sobre todo con el tema de los aranceles, y seguimos muy dependientes de ese socio comercial. Entonces, aquí la pregunta es si lo que nosotros debemos hacer es aprovechar toda esa plataforma de acuerdos comerciales que ya tenemos antes de seguir exponiendo a los sectores productivos a una mayor apertura, en donde
y esto es algo que es un común denominador, ningún sector del sector agropecuario, ¿verdad? O al menos de esta agrupación de cooperativas agroindustriales, ve ningún potencial en enviar a esos mercados. Entonces, al final, va a ser una negociación que lo que va a facilitar es la importación. Una importación que, como decía Gustavo, con el 25% de evaluación que se ha tenido, o de sobrevaloración del colón, se ha abaratado ya de por sí un 25% esas importaciones. Entonces, realmente, a veces uno se siente, como decimos popularmente, ¿verdad? Como burro amarrado contra tigre suelto. Y la verdad es que estamos luchando por nuestro derecho a seguir produciendo. Porque lo vimos con cifras, lo vemos con casos puntuales, y esto lo vemos todos los días en nuestras cooperativas agroindustriales. El efecto social y económico que nuestras cooperativas tienen en sus comunidades es lo que queremos seguir defendiendo. Ese futuro de esos casi 29,000, en el caso nuestro, asociados productores de sus familias que dependen de estas cooperativas. Y si esto lo amplificamos al sector agropecuario, igual, ¿verdad? Las zonas rurales de este país dependen del sector agropecuario. Parte o mucho de la paz social y de los tejidos de convivencia social que hemos construido es a partir de tener al productor en el campo, produciendo. Perfecto, don Francisco. Para finalizar ya este episodio de este podcast, ¿cuál sería su mensaje final tanto para el sector agropecuario como para la sociedad en general sobre lo que significa el modelo cooperativo para Costa Rica? Yo creo que queda claro, Sofía, y es una excelente pregunta. Y espero que también a las personas que nos están escuchando y viendo puedan tener esta misma conclusión. Queda claro de que el modelo cooperativo, y en particular el modelo cooperativo agroindustrial, es un modelo de desarrollo virtuoso, que no solamente genera riqueza, sino que esta riqueza la reparte de forma equitativa y de forma democrática entre una base muy amplia de pequeños y medianos productores, beneficiando a las familias de esos productores y a todo el encadenamiento, a todo el tejido y ecosistema económico y social que se desarrolla alrededor de estas cooperativas. El cooperativismo es sinónimo de desarrollo compartido, de desarrollo local, de democratización económica, de reactivación y de resiliencia. Es un modelo que tiene futuro. Nosotros lo vemos en nuestras cooperativas. Nuestras cooperativas, repito, compiten, son innovadoras, están reinventándose, pero ocupamos que las reglas del juego estén claras y que las canchas estén niveladas. De lo contrario, repito, es muy complicado. Pero este es un modelo que ha demostrado a lo largo de 80 y pico de años de existir en el país, que ha logrado hacer un ligamen con la idiosincrasia del país, un país que es cooperador, que es solidario. Eso es la idiosincrasia del tico, y ha encontrado, por eso el modelo ha encontrado terreno fértil, porque nosotros estamos ligados a cooperativas agroindustriales, pero el cooperativismo está ligado a una cantidad de actividades productivas y de servicios muy amplia. Estimamos que cerca de 1 millón de personas están ligadas al cooperativismo. En el caso de las cooperativas agroindustriales, y es otra conclusión del estudio, al 2022 esas cooperativas estaban aportando, esas 12 cooperativas, casi el 6% del Producto Interno Bruto. El 6% de toda la riqueza que genera este país la generan 12 cooperativas. O sea, realmente la importancia, el impacto y el futuro del modelo cooperativo debería ser un pilar de cualquier modelo de desarrollo que queramos nosotros seguir impulsando a nivel de Costa Rica. Perfecto, don Francisco. Don Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Con mucho gusto. Gracias.